Desde La Rioja, UAGR Coaja ha urgido hoy al Gobierno de La Rioja que complemente las ayudas estatales por las consecuencias de la guerra en Irán, igual que hizo con la invasión a Ucrania. Considera que la situación es crítica para muchos y que ya es hora de que mueva ficha. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Ha sido una reclamación que han hecho a través de una nota de prensa donde apuntan que las tensiones provocadas en los mercados tras la agresión ilegal de Estados Unidos e Israel a Irán ha provocado un fuerte aumento de los insumos que se utilizan en el sector primario para cultivar o criar ganado. Esto ha generado, según indican, un incremento de costes que se suma a la ya delicada situación que atraviesan los agricultores y los ganaderos. Es la primera ofensiva de la nueva comisión permanente elegida este fin de semana en el 18º Congreso de la organización, donde se elegía a Roberto Salinas, ahí lo estamos viendo, como nuevo presidente de la Unión de Agricultores de La Rioja. Tiene 58 años, viticultor de Briñas. Apenas 2 días después de ser elegidos, ayer lunes, tenía lugar la primera reunión de trabajo. Sobre la mesa, la situación del sector, agravada, como decimos, por las consecuencias de la guerra en Irán. Solicitaban al Gobierno de La Rioja que se ponga las pilas para activar medidas que complementen las ayudas estatales. Esto es lo que respondía esta mañana el portavoz Alfonso Domínguez. No hace absolutamente nada después de las multitudinarias movilizaciones. El primer mensaje es que si las ayudas del Estado son insuficientes, deberá haber una revisión por parte del Estado para que las ayudas sean suficientes. Y a partir de ese mensaje y esa determinación, lo hemos dicho también en anteriores ruedas de prensa, analizamos muy de cerca con todos y cada uno de los sectores económicos cuáles son las consecuencias que la guerra está teniendo en los diferentes ámbitos de nuestra economía, por supuesto también en el ámbito agroganadero, y desde luego el Gobierno de La Rioja, que tiene un compromiso total y absoluto con la rentabilidad de las explotaciones agroganaderas, cuando tenga que activar medidas lo hará para garantizar esa rentabilidad en nuestras explotaciones agroganaderas. Bueno, pues vamos a hablar de ello, lo vamos a hacer con Roberto Ruiz Clavijo. Él es miembro de esta comisión permanente y coordinador sindical. ¿Qué tal? Buenas noches. Buenas noches, María. Bueno, ¿qué le ha parecido la respuesta de Alfonso Domínguez? Bueno, pues nosotros simplemente desde el pasado Congreso, en el que nuestro presidente, que fue elegido en ese momento, insistimos, ¿no?, en la situación tan grave que estamos teniendo, esa baja rentabilidad y esta situación de esta guerra que ha pasado en Oriente Medio, pues todavía incrementa un poquito más pues, la situación, ¿no? Estamos ante una situación crítica, una situación que ya es insostenible, es lo que hemos manifestado en otros foros, y creemos ya que, igual que pasó con la guerra de Ucrania, pues tanto esas medidas que ha puesto el Gobierno Nacional, que consideramos que son necesarias pero son insuficientes, creemos que deben ser complementadas por el Gobierno autonómico. De hecho, en el día de ayer tuvimos una reunión con la consejera y yo personalmente se lo transmití a la consejera que poniesen esas medidas ya de forma ya urgente, no solamente en esas medidas de complementar ese gasóleo agrícola, el B, sino también que el resto del sector agrícola también consume otros insumos que no están contemplados en esas ayudas nacionales y que creemos que el Gobierno autonómico tiene que poner ya esos complementos de forma inmediata. Bueno, en el Congreso se solicitaba, ¿no?, una reunión tanto con Gonzalo Capellán como con la consejera, ¿no? Respondió entonces de forma inmediata, ¿no? La tenían ustedes presentes. Eso es, es una cosa que al inicio de lo que es la legislatura sí nos reunió a lo que es el sector, ¿no?, nos reunió lo que es a la asociación, a la Unión de Agricultores, pero a partir de ahí hemos solicitado en varias ocasiones, hay que decirlo así, una reunión para ejercitar ese balance que solemos hacer agrícola y esas medidas que contemplábamos que teníamos que poner encima de la mesa no se nos han reunido. Ahora, ante este nuevo ciclo, volvemos a insistir en ello porque consideramos que el sector agrario, y de hecho en La Rioja es un sector muy importante, pues tiene que estar muy en cuenta dentro de lo que es pues un poco la evaluación que tiene que tener el Gobierno para que el sector en sí, no solamente el agrario como otros sectores, porque esto tiene que ser unas medidas transversales, lógicamente pues se los tenga en cuenta. Bueno, vamos a hablar de esa nueva comisión permanente, de esas personas que rigen ahora UAGR, esta Unión de Agricultores. ¿Podemos decir que estamos en uno de los peores momentos de la agricultura? Pues sí, se han juntado el contexto geopolítico que tenemos a nivel, pues ahora mismo mundial, ¿no? Estamos en un contexto muy complicado.
la rentabilidad se ha puesto en entredicho en muchos momentos, no solamente en algún sector en concreto, ya se ha juntado prácticamente, vamos a decir, la totalidad de los sectores en Rioja. Hay muy poquito que apartar, vamos a llamarlo así. Vamos a decir, por ejemplo, el sector ganadero, sí, algún sector que se libra un poco de momento por los precios que tienen el tema de carne, etcétera, etcétera. Pero en otros sectores principales en Rioja, llámese el tema de la viña, que es el tema estrella, el tema del champiñón, y otros sectores, el tema de los herbáceos, también por contextualizarlo, la hortaliza, pues prácticamente estamos con una rentabilidad por debajo de los costes de producción. ¿Qué podemos decir de esas personas que forman parte? Van saliendo imágenes, vamos viendo las caras de esas personas que forman esa comisión permanente. Hemos intentado hacer una renovación. También tenemos un problema grande, se ha dicho, con el tema del relevo generacional. Hemos intentado buscar personas un poquito buscando ese relevo, esa frescura dentro del sector y dentro de las zonas de Rioja. Hemos buscado gente de Rioja Alta, Rioja Centro, Rioja Baja, que puedan un poco ser representativas de los sectores, ¿no? Entonces intentamos desde la Unión de Agricultores, que siempre hemos sido, ser un sindicato independiente, un sindicato que busca esa búsqueda un poco de que queremos vivir de la tierra, queremos vivir de nuestros cultivos, y por eso queremos ser un poco referentes, queremos, vamos a llamar un poco, buscar esa crítica constructiva dentro de los sectores, y entonces participamos de todos los foros a nivel del Consejo Regulador, en el tema del vino, el tema de la consejería. Nunca nos hemos apartado porque queremos buscar que haya una rentabilidad, y ahora mismo no la hay. Hablando de la cosecha en verde, de esas ayudas, volvemos enseguida a lo que son las ayudas estatales y qué podría hacer el gobierno regional, pero sí que conocemos que se han puesto en marcha una nueva edición, podríamos decir, ¿no?, de la cosecha en verde. Ustedes están conforme con ello, pero con algunos peros, ¿no? ¿Cuáles son esos peros? Bueno, nosotros nos sumamos por el contexto que teníamos a una cuarta campaña, porque esta ya es la cuarta campaña de la vendimia en verde, por la situación de que no existe esa rentabilidad dentro del sector. Los condicionantes ya preveíamos que iba a haber muchas variantes respecto a la campaña anterior a nivel económico, que ya la hay, y otras condicionantes, otras penalizaciones que también lo pusimos en marcha, que no consideramos oportuno. No consideramos oportuno que esta ayuda, ¿no?, de la vendimia en verde, que viene a través de fondos europeos, que cabe destacar, pues que se quedará ligada a un futuro ayudas del control de la masa vegetal, de arranques, vamos a llamarlo así, ¿no? Entonces, desde la Unión de Agricultores queremos vivir de lo que es el sector. Queremos que si al final tenemos que hacer una reestructuración de lo que es la masa vegetal, se haga con una lectura positiva, una lectura de que no destruya lo que es el contexto de los pueblos, de lo que es el contexto de esas cooperativas que se crearon en su día, para que podamos tener esa vivencia dentro de los pueblos. Entonces, lo que vemos al gobierno regional, y se lo dijimos, que antes de tomar unas medidas drásticas, porque al final son unas medidas drásticas, que se tomen medidas de control, que se tomen medidas de estudiar perfectamente la situación de la masa vegetal y en base a eso tomar esas medidas. Pero no solamente es una medida estrella para la Unión de Agricultores, hay otras medidas que hemos puesto de manifiesto, que hay que tomar medidas de control. Tenemos que tener control, pues en este caso, hablando del viñedo, en el sentido de control, tanto en viñedo como en bodega. Queremos que haya un control exhaustivo y que se controle lo que es el equilibrio de Rioja. Entonces, para ello, antes de tomar medidas drásticas, como van a decir, de quitar masa vegetal, porque es muy fácil arrancar una viña, pero una viña después cuesta mucho plantarla y que venga a producción. Entonces, le pedimos al gobierno de Rioja que haga ese contexto, que estudie muy bien y que permita que hagan una regulación dentro del sector. El Gobierno de La Rioja había solicitado al Ministerio que se ampliasen estas ayudas, ¿no?, a la vendimia en verde. En el caso de que no fuese así, si no obtenían respuesta, estaba previsto un recurso de alzada. No sé si usted sabe en estos momentos cómo está la situación. Sí, nosotros ya preveíamos, porque al final la dotación económica que tiene la vendimia en verde no tiene un presupuesto único dentro del paquete de la ISV, de la Intervención Sectorial del Vino, y lógicamente depende de lo que puedan dejar otros paquetes dentro del ISV para dotarla económicamente. Ya preveíamos que no iba a ser suficiente esa dotación económica, y salió un poco a la palestra, vamos a llamarlo así,
que había otra medida que era el tema de promoción a terceros países del tema de bodegas, que iba a tener unos sobrantes, vamos a llamarlo. Entonces, esos sobrantes fue lo que, y cabe decirlo, que a través del Gobierno de La Rioja, a través de la Consejería, se nos llamó para que esos sobrantes, que habitualmente iban destinados a dotar otros paquetes que se quedaban con escaso presupuesto, que en este caso de la vendimia en verde, tuviesen dotación económica. Entonces nosotros lo pedimos porque ya veíamos que esos 16,5 millones de euros que comentó la Consejería eran insuficientes para que esos 11 millones o 10 millones largos pudiesen complementar al paquete de la vendimia en verde. Ahí estamos en esa situación. La situación es que no se atendió de forma inicial, hubo que hacer un recurso de alzada y según las últimas noticias estamos a expensas de esa contestación. Lógicamente sí necesitamos esa dotación económica y esperamos que el Gobierno, aunque ya sabemos que no está por la labor, vamos a decirlo de esa forma, y de hecho también puedo incidir que el pasado viernes, según se nos dijo la consejera ayer lunes, pues lógicamente había que votar, vamos a decir, en la Comisión Agraria que se hace a nivel del Ministerio, pues en lo que es el Ministerio desechó esa votación y lo rehusó. Entonces, eso ya es índice significativo que vamos a tener problemas o que no vamos a tener esa dotación económica a sumar con esa dotación económica inicial de la vendimia en verde. O sea, lo que, por hacer las cuentas, lo que se estaba diciendo es que el Ministerio no se otorgasen solo ayudas a lo que eran los sobrantes, ¿no?, que ya están calculados en las comunidades autónomas, ¿no?, sino que se aportase más. Eso es, esos sobrantes que habitualmente cuando no se aprovechaban en la medida que era su destino, que era el tema de la promoción a terceros países, lo que habitualmente se hacía que ese sobrante iba a parar a otras medidas que le faltaban o con escasez económica. Entonces vivimos desde el Gobierno de La Rioja que lógicamente, ya que habían sobrado, como habitualmente se había hecho, se dotase pues a la vendimia en verde, reestructuración y otras medidas. La respuesta por parte del Gobierno ha sido negativa porque nos ha dicho a las claras que el pasado viernes rehusó a una votación en el Consejo Agrario para haber destinado esa ayuda, pues ese exceso, a la vendimia en verde. Bueno, ha quedado claro. Estamos también en pleno proceso de la solicitud única de la PAC, ¿no? Sí, en el tema de la PAC, pues ya sabemos que desde comienzos de año, desde el 1 de febrero hasta el 30 de abril, estamos en pleno proceso de la solicitud de la paz. Es una solicitud muy importante porque la paz, aparte que estamos en un proceso de renovación de la paz a nivel de Europa, pues es una pila que nos proporciona pues un apoyo importante a lo que es el sector. Lógicamente cabe decir que la paz, que habitualmente se dice que son ayudas, la paz contiene más que eso de las ayudas. Es un tema de regulación de mercados que hemos dicho muchas veces. El tema que hemos oído, el tema de Mercosur, que también habitualmente tal, pues lógicamente desde lo que es el seno de la Unión de Agricultores estamos de acuerdo que la paz tenga una dotación económica suficiente para poder soportar. Cabe decir también con esta nueva reforma de la paz que nos viene y tenemos encima de la mesa, se nos elimina uno de los pilares fundamentales, que es el tema del segundo pilar de las ayudas para el tema de, pues eso, de la relevo generacional, el tema de promoción. Y entonces lo que incidimos es, y a nivel de Europa lo hemos hecho, es que esta paz tiene que ser fuerte porque lo necesitamos y que necesitamos que esta paz nos proporcione la ayuda suficiente para un buen relevo generacional y que el sector agrario por lo menos tenga una rentabilidad. Roberto, ¿han servido esas tractoradas que vivíamos estos meses atrás? ¿Han servido para algo? Bueno, a ver, por ejemplo, yo estuve presente en la manifestación que hubo en Bruselas el día 18 de diciembre, porque claro, el tema de los acuerdos comerciales que consideramos que son importantes, porque lo que es COAG, que es nuestro coordinador nacional, el tema comercial consideramos que tiene que existir, pero vemos que hay acuerdos comerciales que están haciendo mucho daño a lo que es Europa. De hecho, ha habido países, no lo digo por España, Francia e Italia, que inicialmente se opusieron a estos acuerdos comerciales, y estas tractoradas, estas movilizaciones que hubo en diciembre, supuso frenar lo que son estos acuerdos, supuso que el acuerdo de la paz tomase otros rumbos, pero yo creo que no debemos dejar, tenemos que seguir luchando porque el sector agrario ahora mismo necesita que todo el mundo o todo lo que es el sector estemos juntos, vayamos de la mano
e intentamos que a nivel de Europa consigamos un buen acuerdo, porque es lo que tenemos que intentar, un buen acuerdo a nivel de paz y a un buen acuerdo a nivel de lo que son los recursos económicos. Tenemos que concluir, pero ¿qué le solicitan al Gobierno de La Rioja ahora mismo? Bueno, yo a nivel del Gobierno de La Rioja y de Unión de Agricultores sí tengo que decir que hay un gran, pues vamos a decir, una buena predisposición. Lógicamente lo que le pido es que esté con el sector, que escuche al sector, porque ahora mismo necesitamos que el Gobierno nos necesite y que el Gobierno, a nivel de su interlocución a nivel nacional y a nivel europeo, porque estamos jugando con varias bandas, nos apoye y que en las mesas que haya que luchar por el sector agrario, porque el sector agrario riojano tiene unos intereses diferentes al que puede ser el interés agrario que puede haber en Andalucía, vamos a llamarlo así, y no digo más en Europa. Entonces necesitamos que el Gobierno autonómico, que sabe y conoce nuestro problema real del sector agrario, lo pueda transmitir a lo que es a nivel nacional y a nivel de Europa. Bueno, pues nos quedamos con esa solicitud, hacemos de altavoz, aunque imagino que en todas y cada una de las reuniones que ustedes tienen, ¿no? Nos decían que se reunían cada semana, ¿sí? Cada mes, es una reunión mensual. Una reunión mensual. Bueno, pues muchísimas gracias, Roberto Ruiz Clavijo. Suerte en esta nueva andadura. Como decimos, llega en un momento complicadísimo para el agro riojano, pero bueno, ahí están ustedes en la lucha. Gracias. Pues para servir al sector. Vale, gracias. Buenas noches. Gracias, María. Hacemos una pausa, regresamos enseguida con la tertulia. Hasta ahora.